de fondo en relación a la estructura económica del país, o no se puedan haber acuerdos políticos en función de objetivos necesarios, como por ejemplo una reforma tributaria o una revisión del ¿cómo se llama?, del presupuesto general de la nación, se provocan crisis sistemáticas con el objeto de que el gobierno siempre esté apagando fuegos y no tenga la posibilidad de pensar en el mediano plazo. Canciller Andrade, ¿usted cree que la ausencia de liderazgo, la falta de unidad, es el principal problema de este gobierno? Es uno de los tantos problemas de este gobierno. Como decía bien el presidente Cerezo, en aquellas circunstancias se manejó la situación porque había un equipo homogéneo. En las actuales circunstancias, como bien dijo el presidente, es no solo un equipo heterogéneo, sino que ha sufrido constantes cambios. No ha habido seguimiento. Las políticas que inicialmente se anunciaron como esenciales de este gobierno, pues en una forma u otra no han logrado los objetivos, se han quedado a medio camino. Me recuerdo muy bien porque en algún momento estuve cercano, hace unos 6 años, al proyecto del presidente Colón. Me recuerdo muy bien que él hacía mucho énfasis, no solo en el aspecto social, sino en el aspecto de seguridad. Uno de los flancos más débiles de este gobierno es precisamente la seguridad. Siento que habiendo tenido ya 5 ministros de gobernación, 2 cúpulas de policía en prisión, 3 o 4 más destituidas, lo que esto ha producido es una imagen de falta de capacidad de hacerle frente a una situación ya de suyo muy compleja y muy difícil. Entonces, ese liderazgo, en mi criterio, ha faltado. En política, como bien sabemos todos los que estamos aquí, pues las cosas se pueden arreglar si hay voluntad, si hay el deseo de rectificar. Eso me parece que es otro flanco de este gobierno. En este gobierno son maestros en dar explicaciones, en justificar los errores, en ocultarlos o en disfrazarlos, en mencionar siempre a los gobiernos anteriores como los responsables de la situación. Sería, en mi criterio, mucho más saludable para la estabilidad y la gobernabilidad guatemalteca que el gobierno reconociera errores y que llamara a un diálogo, como en algún momento propició el presidente Cerezo con la concertación, y como nosotros en el gobierno de transición a la democracia lo hicimos cuando llamamos a todos los partidos políticos y buscábamos precisamente los consensos para que se pudiera dar un proceso de elecciones, tanto a la constituyente como elecciones generales, transparente, que además tuviéramos el aval de la comunidad internacional, que el gobierno no tuviera preferencia por un sector político, que no hubiera financiamiento del Estado para ningún partido político, y así fue. Julio, tú has sido consultor de varios presidentes en Guatemala y a nivel internacional también, manejo de crisis, etcétera. ¿Cómo manejarías esta crisis? Bueno. La gran pregunta, ¿verdad? Yo creo que el manejo de crisis, no lo creo, sino sé que el manejo de crisis adecuado parte de una base, y es el de reconocer. ¿Qué hay crisis? El reconocer de dónde proviene esa crisis. Okay. Identificar las razones y los motivos de una crisis. Y eso, creo yo, me gustaría agregar a los análisis tan serios y acuciosos que han hecho tanto el presidente como el canciller Andrade, agregar lo siguiente. Yo no quisiera ver tanto el gobierno, sus carencias en el equipo, sus distorsiones que evidentemente existen, sino quisiera ver el origen de toda esta problemática, y es que no terminamos de aceptar que tenemos un modelo colapsado, un modelo agotado. Usted lo decía, presidente, hay que repensar, y yo he dicho hay que reformular y refundar ese pacto social de convivencia armónica y pacífica a la que todos aspiramos. ¿Por qué? Porque está colapsado. Hoy vemos, por ejemplo, como una Corte de Constitucionalidad, que es un ámbito jurídico por excelencia, está tomando decisiones políticas. Y todos sabemos lo que sucede cuando se toman decisiones políticas en un ámbito jurídico. Estamos metiendo una enorme distorsión al tema. En la política estamos hablando de argumentos, en algunos casos de imponer nuestros argumentos, y cuando no lo logramos, llegamos a situaciones de imposición por la vía violenta. Y ese es el riesgo que yo estoy viendo en esta situación. Es
un riesgo profundo, porque no hay un reconocimiento de los poderes fácticos de la sociedad, del país, de que ya colapsó el modelo, de que hay que refundar, de que hay que reformular, y que tú bien decías, hay que buscar el consenso. ¿Quiénes? Las élites, no hay otras, políticas, económicas, religiosas, los sociales. Y una cosa muy importante, alguien me decía ayer, mire, es que la injerencia que está teniendo la sociedad civil en todo el ámbito de la gestión gubernativa es muy dañino. Yo le decía que no, me recordaba de la famosa música de la democracia que decía el presidente Cerezo durante su gobierno. Yo creo que es muy sano la participación de la sociedad civil, pero la sociedad civil debe encontrar dónde están los límites, y esos límites se encuentran cuando las instituciones son fuertes y cuando hay carácter en los líderes para poner un límite a solicitudes que no tienen ningún sentido, o que el único sentido que tengan son ambiciones o intereses particulares de determinado sector. Yo lo dejaría por ahí. Bien, vamos a ir a un corte y retomamos este interesante tema cuando regresemos. No se vayan.